que es la caída del producto de la sequía, valga la redundancia. Valoramos enormemente la decisión de los bancos públicos y privados de capital nacional, que de alguna manera toman la decisión de ayudar a consolidar el consumo a partir de aumentar el cupo de tasa, el cupo de endeudamiento de crédito para los beneficiarios de tarjeta de crédito, a partir de aumentar el cupo de crédito en el primer pago, de aumentar la capacidad de financiarse en cuenta corriente con el caso de las pymes o las MIPYMES, que todos sabemos que todos los días corren al banco. Entendemos que mejorar la capacidad de crédito en 39 millones de personas que tienen tarjeta de crédito, aumentándoles 30% la capacidad de compra y aumentándoles de alguna manera su perfil de crédito, es un aporte muy valioso del sistema financiero argentino. Entendemos que es bueno que el regulador y los bancos públicos y privados nacionales de capital nacional tomen esta iniciativa, la sostengan y de alguna manera nos permitan en los próximos meses que se vean beneficiados los consumidores, no solo en la compra de la hora 12, sino en la compra con tarjeta, en un pago o en cuotas, que se vean beneficiadas las pymes, porque en definitiva cuando les aumentan la capacidad de crédito en cuenta corriente, de alguna manera les están aumentando capital de trabajo, ese que usan todos los meses para sostener nivel de actividad y para sostener empleo, que es tan importante en la economía argentina y para mantener consumo. Así que entendemos que este esfuerzo que hacemos desde el sistema financiero argentino, público y privado nacional, y desde el regulador, de alguna manera va a tener un muy buen impacto en la capacidad de crédito de la gente, va a mejorar la capacidad de crédito de la gente y va a aumentar el consumo. Tenemos tareas por hacer, tenemos que seguir mejorando el acceso al crédito de la gente, tenemos que mirar la situación de endeudamiento de aquellos que están con un endeudamiento bastante comprimido y con poca capacidad de endeudarse. Entiendo que es el 10% solamente de quienes tienen tarjeta, pero que en términos de volumen de consumo podrían ayudar mucho y tenemos que ser creativos para encontrar una solución. Entendemos además que podemos subir enormemente el volumen de consumo con tarjeta, que hoy está bajo en términos de rango, en la capacidad prestable del sistema y en el comercio en la Argentina en general, y entendemos que es una muy buena oportunidad. Así que me parece muy importante que Estado, regulador, Banco Central, bancos públicos, bancos privados de capital nacional, hagamos el esfuerzo de enfocarnos en más de 300.000 pymes y MIPYMES y más de 39 millones de personas a las que esta decisión de la gran mayoría de los bancos argentinos de alguna manera les da la oportunidad de acceder a una mejora en la capacidad de crédito de entre el 25 y el 30%, y eso en este contexto es muy importante, porque además Argentina tiene restricciones al crédito y obviamente que tengamos la capacidad de mejorar el acceso al crédito desde readecuar y desde encontrar un destino para nuestro propio sistema financiero que de alguna manera alimente nuestro mercado interno y nuestro consumo es muy importante. Así que queremos agradecerles, así como a veces nos enojamos cuando alguna decisión o alguna de las medidas que toman, digamos, puede tener o puede significar algún perjuicio para los ciudadanos. En este caso, que es una decisión que beneficia a la enorme mayoría de los argentinos, queremos agradecerlo porque entendemos que es a partir de la creatividad entre regulador y regulados, pero sobre todas las cosas de la decisión y del esfuerzo del sector público y el sector privado nacional que trabaja en el sistema financiero argentino, y eso es muy importante y muy valorable. Así que muchísimas gracias, lo valoramos enormemente. Y esperemos que en los temas que todavía estamos pendientes podamos encontrar prontamente una solución. Así
como es clave que encontremos una solución para ese gap que se produce en el tema días, en las tarjetas y en el tema de quién se beneficia en términos de financiamiento en la hora 12, también es clave que encontremos un mecanismo de solución para aquellos que están en tope de endeudamiento y que aún con esta situación, si no encontramos una solución que les mejore su duración de contratos de vencimiento de pagos, de alguna manera vamos a seguirlos teniendo comprimidos en la capacidad de acceso a crédito y eso les impacta en la calidad de vida. Me parece que ahí tenemos que trabajar juntos en alguna iniciativa creativa en la que el Estado también puede participar. Así que mil gracias por esta iniciativa y a trabajar, a ponerla en la ventanilla y que la gente la pueda empezar a usar, a ponerla en la tarjeta y que la gente la pueda empezar a usar. Esto estaba previsto, había trascendido incluso durante el fin de semana, que iba a haber anuncios, los acaba de hacer el ministro de Economía. Sergio Massa, tiene que ver con el consumo, con la extensión de los límites, entre otras cosas, a las tarjetas de crédito. 19:37, formalmente comenzamos el noticiero de A24 de esta manera. Que ir ahí agarrado de la red. Lo que voy a poner son unas sogas que van de las puntas de los esquíes, ¿sí? que son donde baja, ¿viste? Donde agarra el esquí el equipo, de lado a lado, para que siempre puedan estar bien agarrados ahí, ¿sí? Pero ahí sí que son dos. ¿Va a decir nuevamente la calle y la altura aproximada donde está usted? Y kilómetro 6, ruta 6, kilómetro 6 más o menos. ¿En ruta? Sí, en ruta. O sea, ¿usted está, digamos, de paso o ahí es donde se reside? No, acá donde resido yo, estoy en Cana yo. 19:40, hoy vamos a contarte una historia increíble, la historia del preso más peligroso de la Argentina. Hay en el sistema federal cerca de 11.000, 12.000 presos. Hay en la provincia de Buenos Aires, en el sistema penitenciario, cerca de 90.000 detenidos. Pero hay un preso que preocupa seriamente a las autoridades nacionales, a las autoridades provinciales, pero sobre todo a las autoridades del servicio penitenciario, y es este hombre, el preso más peligroso de la República Argentina, el hombre que estaba dispuesto a fugarse de la cárcel en un helicóptero, que había planificado una fuga cinematográfica de película, que acá te contamos una tarde, una noche con Cecilia y con todo el equipo. Tenía todo armado, todo preparado. Y algo pasó que terminó frustrando una fuga que iba a convertirse, para mí, en el escándalo más importante de la historia del servicio penitenciario. Lo dije varias veces. Si hubieran imaginado lo que hubiera pasado si presentábamos una noche acá las imágenes de un helicóptero
con un preso colgado, escapándose de la cárcel de Ezeiza. Eso iba a pasar. Y no pasó de casualidad. Pero iba a pasar con este hombre, con Esteban Lindor Alvarado, este capo narco del que vamos a hablar hoy, del que te vamos a contar los detalles de cómo está siendo vigilado. Porque en las últimas horas la justicia federal discutió si está bien o está mal las condiciones que le impone el servicio penitenciario, que son condiciones también cinematográficas. La de un preso solo en una celda, monitoreado prácticamente las 24 horas. Ya te voy a mostrar de qué manera está preso Alvarado. Repito, el preso más peligroso de la Argentina. Ya te voy a contar el perfil, ya te voy a mostrar parte del fallo judicial y vamos a ampliar algunos detalles con Cecilia. Está el doctor Casolati con nosotros. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas noches. Bien. A ver, ¿es lógico tener a un preso aislado, monitoreado las 24 horas? ¿Cómo cuida el servicio penitenciario perfiles de estas características? Mira, hay mucho más de una respuesta a lo que vos preguntás, pero antes de esto era faginero Alvarado. El faginero en la cárcel es el que tiene mayor libertad. Entonces, como todo en Argentina, se pasan de un extremo al otro. Era el que tenía mayor libertad, por eso pudo hacer lo que casi hizo, y ahora, bueno, se extreman las medidas para en forma de sobreactuación. Ahora, doctor, antes tenía toda la libertad. Usted que conoce bien el servicio penitenciario, ¿coincide que podría haber sido el escándalo más importante de la historia del servicio? Que tiene varios. Sí, claro. Sí, viste que el Servicio Penitenciario Federal y el de la provincia también es como que cada hecho va generando un nuevo hecho que tiene mayor repercusión. Pero pensá esto, era faginero, tenía toda la libertad del mundo. Eso es lo que... ¿Qué es ser faginero? Es el que se encarga de limpiar el pabellón, el que anda por todas las celdas, es el que tiene la mayor libertad dentro de una cárcel. Ahora vuelvo y charlamos, obviamente abrimos a la mesa. Hola, Eddie, qué bueno verte. Compañero, ¿todo bien? Bien. Ahí voy con Ceci, con Martín. ¿Quién es Esteban Lindor Alvarado? Este capo narco que se ha convertido en el preso más peligroso, también en el más vigilado de la República Argentina. Hoy es como una suerte de fantasma para el servicio penitenciario, de fantasma para las autoridades de la provincia de Buenos Aires. Principal rival de los monos. Tiene una prisión perpetua que está purgando desde junio del 2020. Quizás sé si valga la pena recordar cómo cae y por qué está preso Lindor Alvarado. ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Facundo. ¿Cómo estás? Esteban Lindor Alvarado está preso por múltiples delitos que van desde amenazas hasta homicidios, también al tráfico de drogas a gran escala. Alvarado es no solamente uno de los presos más peligrosos de la Argentina, sino que es uno de los narcos más peligrosos de la Argentina, porque sigue en actividad. Hace muy poquito... O sea, está en actividad incluso de la cárcel, Ceci. Sí, hace muy poco asesinaron a Valeria Cecilia Nasca, que era una de las personas que lavaba dinero para él. Y hay muchas sospechas de que fue ordenado por él. De hecho, hace muy poquito, días atrás, pese a todas estas restricciones, le secuestraron 3 celulares a un compañero de celda de Alvarado. Que de hecho hay un detenido sobre el crimen de la o de una de las mujeres que aparecía como testaferro del propio Lindor Alvarado. Repito, el preso más peligroso de la Argentina. Y es el más peligroso porque viene de un intento de fuga que si hubiera consumado hubiera sido un verdadero escándalo. Hoy discutíamos y charlábamos con Martín otras restricciones que se han discutido a nivel judicial. No es la primera vez, pero en las últimas horas la propia Cámara de Casación tuvo que involucrarse porque una vez que se frustró la fuga, el servicio penitenciario, como decía el doctor Casolati, agudizó, profundizó, sobreactuó, si se quiere, las medidas de detención, y esto llevó a que el abogado del propio Alvarado presentara una demanda para intentar de aflojar de alguna manera esas restricciones carcelarias, y la Cámara de Casación, Martín, le dijo que no, que las restricciones se iban a mantener. Sí, exactamente. Así fue, una decisión de restringir los movimientos de Alvarado para que un hecho similar, más grave, a un intento de fuga, no se vuelva a repetir, y eso fue ratificado en la instancia judicial. Fallo judicial al que accedimos para empezar a entender. Yo les digo,
por toda la información que fuimos recabando en su momento, cuando fue el intento de fuga, que ahora lo voy a recordar. Helicóptero, un... ¿cómo se llama? Smartwatch, sí, un como reloj. se le dice hoy en día, con, por supuesto, encontrado dentro de la cárcel, que iba a ser el método de avisarle de qué manera Alvarado tenía que salir a una canchita de fútbol, que es donde hacen los presos actividades de recreación, y ahí iba a aparecer un helicóptero. Ahora se lo voy a preguntar a Ceci bien, y se lo iba a llevar de la cárcel. Película. El fallo al que accedimos de la Cámara de Casación Penal dice que está de acuerdo con que Alvarado sea alojado en una celda individual y en caso de ello no ser posible, se lo reubique en otra sección del establecimiento cuyo control sea riguroso, cuyo control sea estricto, ¿sí? Y no mantenga contacto con otros internos procesados y o condenados por delitos vinculados al narcotráfico o al crimen organizado. Ceci, recordame los detalles de cómo se intentaba fugar a Alvarado. Esteban Alvarado lo que hizo fue traer un avión desde Europa desarmado a Paraguay. Imagínate el dinero que costó este intento de fuga, ya ese traslado. Desde ahí pensaba en estar... Trae un helicóptero Sí. vía Paraguay desarmado. Lo trae por la frontera y lo que pensaban era, desde Entre Ríos, venir a buscarlo con el helicóptero. ¿Qué pasó? En el medio lograron interceptar estas comunicaciones y lograron frustrar la fuga. Pero estaban discutiendo hasta cómo se tenían que subir al helicóptero para que no se caiga, para que pueda levantar vuelo. Ahora me contás eso, un helicóptero traído, desarmado por un capo narco que está preso. Díganme, Eddie, vos que sos un gran editor, si no es para un libro de investigación, de ficción, si no es para una novela que involucra lo más increíble que el narcotráfico está dispuesto a hacer, ¿no? Sí, el tema es quién es el autor del guión de esta película, ¿no? Que siempre está en el fondo de la cuestión, porque si vos tenés a alguien alojado en una prisión en una situación de máxima seguridad, lo tenés sin máxima seguridad, siendo el faginero de toda la tropa detenida, y a partir de eso esta persona puede no solo organizar su propia fuga, sino seguir organizando el narcotráfico afuera. Es el guionista, Claro. Hay un guionista que está por encima. Hay alguien por encima. Ahí te doy, Ceci, porque querías apuntar. Querías apuntarlo, dale, Lo dale. apunto, no, pero no solamente era el faginero, sino también que compartía pabellón con el Morocho Mansilla. Claudio Javier Funes, está mal el nombre, Alan Funes, que es uno de sus aliados. Mansilla es el que protagonizó una fuga en el penal de Piñero, también cinematográfica. Lo habían puesto con él. Y con Alan Funes, que es aliado. Estaban todos juntos. Claro, eso es una locura que el servicio lo permita. Por eso uno entiende el fallo de casación que ratifica y que, entre otras cosas, dice, sepárenlos. Helicóptero, dijo Cecilia, un Robinson traído a la Argentina vía la frontera con Paraguay, desarmado. Es una película, es una locura, pero está pasando ahora. Por eso hoy hablamos del preso más peligroso y el más vigilado de la Argentina, el que había tenido, el que tiene la capacidad de pagar $130.000 un helicóptero, un modelo Robinson 44, que lo trajo, como contaba Ceci, desde España, que lo intenta ingresar a la Argentina de Paraguay por un paso no habilitado, que tiene patente de otra nave. Acá hay una historia en particular que ahora te voy a dar, Ceci, para que la expliques, y que no solamente tiene la capacidad de comprar un helicóptero, sino de entrenar, ¿sí? Y de preparar a un piloto para semejante acción. Contame eso, Ceci. Sí, a ver, empecemos por lo que es la patente. Lo que hizo Alvarado, como hacía con los autos, que ponchaba junto a Carlos Argüelles, un testigo protegido asesinado, le cambió la patente para que no lo registren, que creen que también fue una forma de broma o su sello para poder ¿no? tener como otro elemento cinematográfico. Yo creo que... ¿Este es el helicóptero que estamos viendo? Eso, el caso de la patente es muy Sí. particular porque eligió, no cualquier patente, eligió Sí. la patente de un hombre que había sido condenado por narcotráfico y que había salido en las noticias hace muy poco Claro. por otro caso. Estaba mirando las noticias, claro. Ahora vamos a contarles quién es el misterioso lobo, que entiendo es el hombre que Alvarado había preparado y le había pagado el entrenamiento para poder justamente sacarlo. Doctor Casolati, ¿le llama la atención esto? No, en realidad no.
te repito, cada tanto hay un hecho que va tapando el otro hecho de repercusión. Claramente que no. Y ¿sabés qué, Facu? Esto tiene que ver también con no solo el poder que tienen estas personas, sino con la capacidad para corromper a aquellos que, nada, como en el caso de funcionarios del servicio penitenciario, tienen magros sueldos. Porque un montón de cosas que vos fuiste contando, un montón de estas circunstancias. Pero un helicóptero traído desde España a Paraguay, después el entrenamiento de un piloto, parece, como decía Eddie, detalle de una película, hay que ver quién escribe esto. Si hay alguien por arriba del propio Alvarado, si Alvarado se convierte en el preso más peligroso, también el más vigilado. Y usted se hubiera imaginado el dolor de cabeza para el gobernador Kicillof, para Bernie, para el servicio penitenciario y para todos. Sí, sin duda, pero te repito, no deja de ser esto una sobreactuación, y también del Poder Judicial, porque el Poder Judicial también sobreactúa, ¿sí? El fallo de casación, lamentablemente, es revisable por donde se lo mire. Yo creo que cualquier tribunal que ve este fallo con razonabilidad va a ver que no es razonable, porque la verdad que no estoy diciendo que hay que darles toda la libertad del mundo, ¿sí? Pero lo cierto es que ese fallo, en las condiciones que fue dictado, termina de alguna manera contrariando un montón de normas. Claro. Sí, pero hay algo que no se cumple, que es vital, hay algo que no se está cumpliendo, que es no hay inhibidores de celulares en la celda de personas que ordenen homicidios de la cárcel, que ordenan algo básico, más allá de que se lo aísle, que tenga estas medidas de restricción. No hay, seguimos con el mismo problema. Hay una ley que no haya, hay una ley que ordena instalar inhibidores de celulares en las cárceles. Todavía no está. Ese es el gran problema. Y en el caso de Alvarado, después de la fuga, todos fueron trasladados, estos mismos personajes, a otro pabellón, todos juntos. Por eso remarco que le secuestraron hace muy poco 3 celulares a Alan Funes. ¿Quién se quería? ¿Vos coincidís, Cecilia, que estamos frente al preso más peligroso? Estamos frente al preso más peligroso de la Argentina. ¿Hay arriba de Alvarado alguien? Porque me quedo quiero remarcar lo que planteaba Eddie recién. Yo no sé. ¿Quién es el titiritero de esta historia? ¿Quién es el guionista de esta historia? ¿El propio Alvarado? Es muy poderoso Esteban Alvarado. Estamos hablando de la fuga, solamente se estiman en $500,000. Es una fuga. $500,000 invertidos para fugarse. Solo para fugarse. Es uno de los narcos más poderosos y peligrosos del país. Doctor. Incluso más que Guillo Cantero. Yo la última semana fui 2 veces a Marcos Paz. Tuve que hasta quitarme el cinturón para ingresar a la cárcel, ¿sí? Es decir, yo como abogado, como letrado, tuve que sacarme el cinturón porque los detectores, ¿sí?, hacían el ruido correspondiente, y tuve que sacármelo para demostrar que no tenía nada cuando ingresé. Digo, ¿cómo es que hay tantos celulares en las cárceles? Claro. Pues ya estamos hablando de la provincia de Buenos Aires. A Funes el viernes lo trasladaron a Marcos Paz, claro, porque le encontraron estos celulares, recién ahora. Lo que digo es que no es como la provincia de Buenos Aires, que es más fácil, es más relajado, son más relajados los controles. En Marcos Paz no puedes entrar ahí vuelvo, con cinturón, por ejemplo. Ahí vuelvo a la mesa porque es muy interesante el aporte. Quiero apenas mostrar, no voy a pararme acá, pero quiero mostrarle este laburo que hizo la producción para enseñarles de qué manera está detenido Alvarado. Esta es la gran discusión. En minutos te vas a enterar, vamos a entrar ahí para mostrarte cómo lo vigilan, qué pasa con las cámaras, con cuántas personas comparte una celda, qué pasa con los celulares, está aislado. ¿Es constitucional que un preso esté solo, aislado? No, por eso te decía que ese fallo de casación es revisable por todos lados, y además es muy fácil torcerlo, porque contraría todas las normas constitucionales. Claro. Por más que no nos guste, también la Argentina adhirió a pactos internacionales y eso marca responsabilidades también. De modo tal que, nada, esto, yo pienso cuánto tiempo va a durar, ¿sí? Ahora, esta también sobreactuación. hay doctrinas de tratamiento de los presos que chocan en estas situaciones, porque básicamente hay dos. O sea, encerralo, aislalo, cortarle todo, que no tenga contacto con nadie. Esa es la manera sobre todo, Eddie, de resolver un... Sobre todo si vos tenés una problemática que se sigue liderando de la cárcel. Claro. Hemos dicho más de una oportunidad en este programa, claro, que la narcoguerra de Rosario continúa a pesar de que las bandas, entre comillas, fueron desarticuladas. Pero vos tenés otra doctrina, que es la de la conversación y la negociación. Y las dos conviven. Y sos fluctuante entre una y otra. Conversemos, porque se va a sentir más contenido, son seres humanos, los vas a lograr apaciguar. No, ellos tienen su trabajo, su empresa, su industria, y tiene que funcionar. Es que la pregunta es esa: ¿cómo hace el Estado para desbaratar algo que no se quiere desbaratar?
Porque no es que estamos hablando de una Pero persona... ¿es una acción militar o es una acción de conversación? Claro. No, es que hay que replantear el funcionamiento del Servicio Penitenciario Federal. Ya se vienen pidiendo también cárceles que tengan un alojamiento especial. Pero ahí caemos, Ahora no está. en la discusión, no sé si de Bukele, ¿no? No, a ver, cárceles que se necesidad. acoplen, por ejemplo, cárceles de narcos. Hay una Lo que pasa es que los tenés todos juntos también. Pero creo que es otra la discusión. A ver. Vos a una persona que la detenés cometiendo un robo, entre comillas, podés resociabilizarla. A Sí. través de atendido. Bueno, ¿por qué robó? Era para alimentar a la familia, no tenía trabajo. Ahora, ¿cómo desarticulás de una organización que no quiere desarticularse? Claro. Porque en rigor el negocio es tan grande y es tan poderoso que hasta desde la cárcel lo siguen cometiendo los delitos. Alguna vez un fiscal me decía, ¿sabes por qué siguen cometiendo delitos? Porque saben que no van a salir nunca. Entonces, 4 condenas, 6 condenas, 8 condenas, les da lo mismo. Sí. Guille Cantero tiene ¿Cómo es? 96 años de prisión. ¿Cuánto? 96 años de prisión. 96 años de Entonces, prisión. ordenan un crimen más, Doctor, un No, crimen menos. ¿Cuántos creen que esas medidas de alojamiento van a ser efectivas respecto a este detenido? La verdad que creemos, ¿alguno cree que eso va a ser efectivo? Entonces, ¿qué hay que hacer? No lo sé. Pero entonces, ¿qué hay que hacer? No, Porque lo que digo es que hacer cosas que sabés que no van a tener Bueno, el objetivo. No perder la utopía de Claro. que se los puede controlar. Digamos, ¿de qué sirven pero todas estas Como en medidas? ningún lado del mundo se los controla, ¿por qué los vamos a controlar nosotros? Entonces, quiero recapitular un poco la historia que estamos tratando esta noche. Tiene que ver con la historia del preso más peligroso de la Argentina. Ahí está. Es Esteban Lindor Alvarado. Hemos hablado más de una oportunidad aquí en el Noti A24 sobre el narcotráfico, sobre la narcoguerra. Hoy ponemos la mirada en él, como la hemos puesto en los monos. De hecho, es el principal enemigo de los monos, porque en las últimas horas la justicia empezó a discutir qué hacer con estos personajes. Porque el servicio penitenciario, tras un intento de fuga cinematográfico frustrado, le aplica restricciones muy severas. Ahora vas a verlo, vas a ver a Alvarado en la cárcel. Y a partir de ahí los abogados de Alvarado van y dicen, esto es inconstitucional. Entonces se mete una cámara como la Cámara de Casación y dicen, no. Este hombre es peligroso, es el más peligroso del servicio penitenciario. Tiene que permanecer preso de esa manera. Ahora, todo lo que estás viendo acá es parte de una fuga cinematográfica que incluía un helicóptero comprado en España, ahí está, este es el helicóptero, que incluía un piloto, la figura de un tal Lobo, uno de los cerebros de la operación, así lo identifican en la causa. Lobo, uno de los cerebros de la operación, que actualmente Ceci está prófugo, ¿correcto? Sí, a ver, está resguardado, está identificado, está resguardado. Es una de las personas que participó de la fuga. Todavía no se sabe no se sabe sobre él, pero es una persona que puede ser clave en la causa. Por eso también no hay muchos datos sobre su persona. Bueno, se mantiene ahí- con el nombre del Lobo. Y ahí no fue detenido. No fue detenido, no está detenido, estaría identificado. Hay un intercambio de mensajes que se dan entre el propio Alvarado. Hay unos chats que ahora voy a compartir y en instantes la cárcel por dentro, las condiciones en las que Alvarado está. ¿Qué es esto, Cecilia? Si los presos se pueden manejar como nos manejamos nosotros, con un WhatsApp y desde adentro de la cárcel planificar una fuga de estas características. Pero planifican ¿Qué de es todo. Esto es una fuga, pero planifican de todo. En las causas que se investigan en Rosario y la Justicia Federal con la Procunar, uno puede ver cómo se mandan los mensajes como si fueran como cualquiera de nosotros. A ver, tienen celulares libres en Ahora, las cárceles. fíjate acá el diálogo. Hay nidos de celulares. Recién me libero, dice uno. Dale, justo no puedo hablar, ok, pero todo bien. ¿Sí? Averiguá lo de la red. Dale. Para mí va a ser lo mejor. Y en la aerodinámica no afecta porque va a ser tipo red de arco. Yo digo, no puedo creer que esto forme parte de un expediente. Hay una versión... Porque lo que acá están diciendo es que Alvarado habla con el Lobo, que el Lobo es el cerebro de la operación, que Alvarado opina de aerodinámica, charla sobre aerodinámica con el Lobo sería el piloto entrenado, las redes tipo arco son las redes que lo levantarían al propio Alvarado para sacarlo de un lugar específico. Dame de vuelta, por favor, el chat.
con sogas más gruesas, le dice uno, no sé si poner una red gruesa y la voz o vos atando a los patines o hacerlo con sogas, me parece mejor la primera opción. ¿Cuál lobo? Le pregunta Alvarado. Comprar una red gruesa y atarla a los patines. Los patines son la parte de abajo del helicóptero, que ahora lo voy a ver. ¿Esto forma parte de un expediente, Ceci? Sí, forma parte de la investigación que frustró la fuga y tiene que ver con algo que ellos, a ver, tienen todo el tiempo del mundo en las cárceles. También por eso los fiscales se vienen quejando de que son oficinas para narcos las cárceles. Sí, lo que mostraron alguna oportunidad. Lo veía el doctor Casolati que miraba, yo repito, un helicóptero escapándose o utilizando toda la velocidad que un helicóptero puede dar. ¿Ustedes se imaginan la escena? Ahora voy a poner el lugar, que es un lugar que el doctor Casolati visita. Esto es disparatado. Igual hay una versión que dice que lo engañaron a Alvarado, que en realidad nunca esto iba a pasar, que el piloto le estaba mintiendo y que nunca iba a suceder, que era imposible. Está bien, imposible, pero mostrame después si podés. Sí, él la estaba planeando. La estaba planeando. ¿Y la plata para comprar el helicóptero? ¿Alguien la puso? El helicóptero. Puso todo. El helicóptero está. Puso todo, la plata, las personas, porque también en esta estructura hubo otras personas, alguien Sí. que se encargó de la logística, Mirá sus esto, compañeros mirá esto. que participaron del plan. Mirá esto, hacete la idea, le manda fotos, entiendo, como de un helicóptero. Sí, pero ponele agarrado las 4 patas bien atadas con una red de cuadrado de 20 centímetros. No te podés caer, exacto, claro. Ponete a atar 3 de cada lado. O sea, acá la idea era tirar una soga. El doctor Casolati es increíble. Sí, pero, a ver, yo voy a Marcos Paz, y perdón que sea autotestimonial, pero yo hago esa tarea de ir. Mi celular apenas ingresa a Marcos Paz, ya sobre la ruta, ya pierde señal. ¿Se entiende esto? O sea, no es tan difícil la cosa. O sea, vos que sos un auxiliar de la justicia, no tenés señal y se te retiene el celular al entrar al penal. El celular, la llave del auto y hasta muchas veces si tengo una valla espinilla tengo que dejarla y mi cinturón sacármelo para poder ingresar. ¿Se entiende lo que digo? Claro. O sea, es muy particular que estas cosas pasen porque es casi como irrisorio. Es más, ¿vos te crees que es muy difícil? Es muy difícil verificar quiénes compran celulares y los chips cómo se compran. Pasa que en la Argentina eso es lo que no funciona, todo eso. Y después entonces hay sobreactuaciones y después discutimos sobre esto. También, pero lo que no funciona es todo lo anterior, que es mucho más fácil de corregir. Este intercambio que acaban de ver ustedes, que mostrábamos recién, termina en mensajes de voz, que la justicia obviamente toma, que los podemos escuchar, que es prácticamente la planificación de una fuga que no fue, la fuga que no fue, que es una fuga cinematográfica. Escuchá lo que decía este tal Lobo, cerebro de la operación, en este intercambio con Alvarado. Escúchalo. Te mando algo más fácil de explicar. No, que tiene que estar, o sea, no se tiene que desarmar con el peso de ustedes porque evidentemente van a ir ahí y después no se van a poder parar y van a tener que ir ahí. No tienen mucho lugar, fíjate vos en cualquier foto de 44, no hay mucho lugar, van a tener que ir ahí agarrados de la red. Lo que voy a poner son unas sogas que van de las puntas de los esquíes, ¿sí? que son donde baja, ¿viste? Donde agarra el esquí el equipo, de lado a lado, para que siempre puedan estar bien agarrados ahí, ¿sí? Pero ahí sí que son 2, sí o sí, no puede haber ni tercero, o sea, te lo aclaro esto, porque no hace cosas que después que te quiera meter otro más. Así, no, 2 sogas que tensan, y ahí tenemos 4 puntos para atar la red, una red gruesa, ¿sí? Las 2 sogas de adelante y de atrás son para que, digamos, se mantenga siempre tenso, y los 2 esquíes, ¿sí? Imagínate que tensa la red, pasa que es difícil de dibujártelo ahí abajo. Busco una foto para dibujártelo ahí. Las 2 sogas serían 2 tensores que serían lo mismo que los 2 esquíes, ¿sí? Laterales. Si el lunes o martes yo compro eso. Lo compro y te mando fotos para que vean. Los cuadros, la distancia, compraré, no sé, 3-4 metros cuadrados más o menos, que es más o menos lo que tiene, bien denso, lo voy a empezar con soga,
es increíble. Un especialista, un piloto, claramente que es un piloto, este tal Lobo, que va explicándole al propio Alvarado cómo va a ser la historia. Cómo van a ponerle al helicóptero, como en las películas, redes para que ellos puedan... Cuando digo ellos era porque había dos que se iban a fugar con Alvarado. Sí. O sea, Alvarado y alguien más. Este personaje, Alan Funes, que es líder de otra banda muy pesada de Rosario, que está aliada a Alvarado. Esta persona, Alan Funes, repito porque es gravísimo, hace una semana al menos le secuestraron 3 celulares de la celda después de la fuga. No es que se la secuestraron hace mucho. Y lo tuvieron que trasladar a Marcos Paz, recién ahora. A ver, tampoco es una cuestión de mala como el doctor que entra a Marcos Paz, no le dejan usar los teléfonos. A eso Pero Funes sí. A ver, también se conoció que se alquilaba la clave de Wi-Fi en las cárceles, en donde no hay señal. También pasa eso. Hay penitenciarios que alquilan la clave de Wi-Fi a los capos. La ruta de la fuga, que nunca sucedió, involucraba la idea de que el helicóptero, el Robinson 44, salía de Entre Ríos. ¿Correcto, Ceci? Gualeguaychú. Sí. Iba a la cárcel. Ahora te voy a mostrar a dónde la cárcel. Con algunos códigos entre el piloto y los que iban a ser rescatados. Como por ejemplo, que el propio Alvarado se pusiera una remera fluorescente para que el piloto de arriba pudiera posarse lo más cerca que pudiera del hombre a que iba a rescatar, que es el preso más peligroso y el más vigilado de la Argentina. Y se iban a avisar por un teléfono. Después, la ruta de la fuga, para mí más escandalosa, la fuga que no fue, continuaba en un campo de General Rodríguez, que ahí veíamos imágenes que lo recorrieron también las autoridades, porque eso involucraba al dueño de un campo. Ahora, todo esto que parece disparatado no sucedió por esto. El helicóptero se compró, el teléfono, el reloj teléfono fue incautado en la cárcel, la remera fluorescente Alvarado se la puso. A tal punto se la puso que en algunas imágenes de inteligencia, ahí lo tenés. Eso lo está tomando un domo de seguridad. Dame acá, diré. ¿Sabés quién está al lado? Facu, disculpa. Mirá esto, pará, porque ahí se ve no solamente el reloj, sino se ve eso, que le entró el dire, que es la remera fluorescente naranja que él iba a utilizar una vez que el helicóptero se acercaba a la zona de la canchita de fútbol, que ahora te voy a mostrar. Vestido para la ya estaba vestido. Se sacaba la remera negra que tenía y el helicóptero iba a poder ubicarlo mucho mejor. Esa era la remera fluo. Todo esto, digo, yo a veces lo relato y parece una locura nuestra, que nos juntamos con los muchachos y las muchachas y empezamos a... Todo esto forma parte de un expediente de cómo Alvarado se iba a escapar. En minutos te muestro cómo lo cuidan en la cárcel, porque hay toda una discusión jurídica sobre todo esto. Ceci, ¿quién está al lado? Sí, disculpa, lo que pasa es que es escandaloso. Es casi escandaloso porque, digo, también no hay tampoco mala intención o a veces, sino que no hay recursos o no hay lugares donde alojarlos. La persona que está al lado de Alvarado es el Morocho Mansilla. El Morocho Mansilla es uno de los 8 presos que se escaparon de Piñero y que provocó que varios jefes que estaban encerrados en Santa Fe, en cárceles provinciales, fueron alojados en cárceles federales para evitar fugas. Fue una fuga muy sangrienta, donde hubo una ametralladora, hubo un muerto y permaneció prófugo muchos meses, Mansilla, hasta que lo capturaron. La idea era que el Morocho Mansilla salía con Alvarado o se iba Funes también con él. Hay una imagen también de Funes con una remera naranja que también se asoma, pero Mansilla podría haber ser parte del plan, según la causa. No lo descartan. Ahí hay unas imágenes del helicóptero. Yo quiero volver un minuto, al helicóptero, porque, bueno, yo aprendí que la parte de abajo del helicóptero se llaman patines. Yo no lo tenía tan en claro, pero ahí tenés el helicóptero. Ahora, hay algo que me apuntaba Eddie, que es el tema de la patente. No, que contaba una historia muy interesante de Ceci, o sea, entre todas las cosas que vos tenés truchadas en la reconstrucción de este helicóptero para trasladarlo para la fuga, le inventan una patente y tiene una historia.
Sí, esta matrícula es de un piloto de helicópteros que cumplió una condena por narcotráfico y estuvo preso todo, y era piloto narco de una organización. Ahora, este piloto salió en las noticias por otro tema vinculado a rally y a evasión de impuestos. Mira, ahí tenés los patines y tenés tapada. Lo usó Alvarado. La matrícula... O sea, que Alvarado y este tal lobo le afanan la patente. Sí, se metieron en el Facebook, no sé si Alvarado, pero fueron al Facebook de esta persona. Sí, que en verdad patente está mal dicho, es matrícula. Matrícula. ¿Sí? Yo dije patente, es mala mía, es matrícula para una nave, ¿no? Exacto, sí, fueron al Facebook y se fijaron y la copiaron. Mirá el helicóptero por dentro, déjame mirarlo, porque la verdad que es un helicóptero chiquito. Yo no entiendo nada de naves, pero fíjense acá lo que se supone que... Ahí está, secuestrado, narcotráfico, LB corta Z... Y después continúa, en algunas imágenes se logra ver, ahí tenés Robinson 44, que es el modelo del helicóptero que entró a la Argentina desarmado. Ahí tenés a la Policía Federal en el momento que incauta esta... Y el servicio penitenciario. Te sirve para ver bien los patines del helicóptero. A ver. Ahí donde engancharía... Ahora se ven en el Ahí helicóptero están, original. ahí están, gracias. Esto decís, Eddie. Claro. ¿Estos son los patines? Yo llegué hasta los patines de mi hija. El tren de aterrizaje, llamale. Es con ese Pero de ahí vos te podés enganchar y sacar a una persona que pesa 80 kilos de la cárcel. Yo hice la conscripción en Fuerza Aérea, vi entrenamientos militares en helicóptero en la 7ª Brigada Aérea de Morón. La Fuerza Aérea hace entrenamiento colgada de los patines, o sea, cuelgan sogas, cuelgan escaleras, suben, bajan, toman lugares, o sea, es un lugar de apoyo también, no solamente de aterrizaje de la nave. Yo he hecho varias investigaciones sobre el servicio penitenciario. Muchas las he llevado adelante con el doctor Casolati. Yo insisto, no sé qué hubiera sido del servicio, de la provincia, de este país. En Chile si hubo en un año caso, electoral... Sí, claro que hubo. De Manuel Rodríguez. Claro. El Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Que lo sacaron de la cárcel. De esa manera. De esa manera. Doctor. No, me pregunto, ¿qué significa esa imagen de 8 funcionarios policiales con las camperas custodiando el helicóptero? O sea, tiene ribetes, no sé si trágico-cómicos, pero particulares, ¿sí? Pareciera como que además el Estado, frente a estos hechos, es como que pone en la agenda el tema y hace un poco de propaganda. Porque decime, a ver... Sí, no tiene mucho sentido. ¿Cuál es el sentido de 8 funcionarios custodiando un helicóptero? No cumplió la misión. No. O sea, eso hay que decirlo también, ¿no? No. O sea, y no la cumplió porque lo agarraron. Ahora, el Servicio Penitenciario Federal depende de Justicia, ¿no? Ministerio de Justicia de la Nación. ¿Qué dice frente a esto? No No dijo nada. No dijo. Creo que no manifestaron No, absolutamente además nada. la fuerza fue federal, fue Policía Federal, ¿no? Fue Policía Federal, sí. ¿Ceci? Sí, no, a ver, lo que pasa en el Servicio Penitenciario Federal tampoco tiene mucho contacto con los medios de esta nueva gestión. Claro. La interventora es fuertemente cuestionada porque desarmó el servicio sería de inteligencia dentro. ¿Cómo que del llamaba, penal. doctor? La unidad. Unidad 40. La unidad- Creo que la unidad 40. era. 40. Pero la desarticuló porque era un antro de corrupción, básicamente. O sea, no por Bueno, otro pero motivo. no la reemplazó por nada y pasan estas cosas. Los narcos tienen en su oficina en las cárceles. Ahí está la matrícula. LB corta ZXN, que pertenece a otra nave. Sí, a la nave de otro piloto que fue condenado por narcotráfico, Sí. ya cumplió su condena y apareció en las noticias por otra causa de evasión de impuestos vinculadas al rally. Y lo que hicieron es entrar al Facebook de esta persona y tomar la matrícula y copiarla. Parece hasta un chiste o una broma de mal gusto. ¿Cuánto le iban a pagar a este tal lobo que todavía no está detenido? ¿Se sabe eso? Yo no ¿Trascendió cuánta plata medio iba a... millón de dólares salía toda la operación. En total la operación. Había un jefe de logística y también las personas que prepararon el helicóptero, el dueño que intentó probar su inocencia del aeródromo donde prepararon el helicóptero. Hay varios implicados y hay mucho dinero de por medio. Dame la canchita si podés, Emi. La canchita de la cárcel de Seiza, ¿correcto? O sea, el complejo federal de Seiza. Sí. Ahí va a suceder. He hecho varias notas dentro de Seiza. Yo, insisto, contrafáctico. Porque estamos hablando de la fuga que no fue. Pero no puedo imaginar la idea de un helicóptero acercándose. Porque como le pasa al doctor Casolati, cada vez que uno va a una cárcel, el nivel de control y de restricción es muy fuerte. Ahí está la canchita de fútbol.
Ahí está el complejo de Seiza, ahí hay una cárcel de mujeres también, doctor, ¿no? Sí, en la parte de enfrente. Sí. Es un complejo grande. Es enorme, sí, sí. ¿Cómo está dividido? ¿Son módulos? Son 4, se llama áreas residenciales. Son 4 módulos enormes con distintos pabellones. Sí. Pero en general, en realidad, no sé por qué terminan las personas vinculadas a los mismos delitos todos en los mismos pabellones. Bueno, que ahí la Como decía justicia... ella, terminan... La justicia dice que hay que separarlos, que tiene cierta lógica. Porque si vos pones, si metés en cara a 5 mafiosos que forman parte de una organización y cuando van a la cárcel los dejás a todos juntos, lógicamente va a haber algún... Sí, hay muchos que dicen que hay como un criterio de si a los grandes capos los pongo en distintos pabellones, tengo problemas en todos los pabellones. En cambio, todos juntos... Y además lo pueden vigilar mejor, supuestamente. Sí, es como muy, ¿no? Es en un criterio como complejo de resolver con la cantidad de presos que hay y los pocos lugares. Doc. No, es cierto lo que dice tu colega, que ese es el criterio, ¿sí? Pero en definitiva se los pone todos juntos y terminan formando un gran grupo. Un clan, en vez de tener... Terminan todos asociados. Excepto monos y Alvarado. Ese reloj es el reloj inteligente. Pero espera, es previsible y está en el patio con el reloj. Esto yo soy medio... Para la tecnología esto vendría a ser un smartwatch. Claro. ¿Lo dije bien, Eddie? Sí. ¿Vos tenés smartwatch? No, no tengo. ¿Ceci? En realidad tengo, pero lo regalé, sí. Pero muy bien, lo usaste. ¿Ceci? Sí, me regalé uno para mi cumpleaños. ¿Vos te regalaste, autorregalaste? Me autorregalé. Wow. Martín, ¿vos tenés? Doctor Casualty, usted no. ¿Es caro, Ceci, esto? Y es bastante caro. Pero a ver, para la estructura de Alvarado debe ser un vuelto. Claro. Estamos hablando de una estructura muy grande. Comprar un smartwatch? No hay noción, no hay dimensión de lo que significa la estructura de Alvarado en el país. Es un narco muy poderoso realmente. Es mucho más peligroso que Guille Cantero. ¿Es más peligroso que los monos? Sí, un reloj es Tienen violencias, tienen mecánicas relojes diferentes. Funcionan diferentes. Los monos tienen un control más territorial, más violento el territorio. Alvarado tiene otra inteligencia, tiene otro tipo, es un capo muy inteligente. Alvarado tiene algo con los helicópteros y con los vuelos. Carlos Argüelles, el amigo que terminó asesinado, cuando declaró como arrepentido en la justicia de Rosario, dijo que una de las cosas que tenía planificado hacer Alvarado era sobrevolar la cancha de Rosario Central durante un partido y tirar panfletos con amenazas. A Maximiliano Puyaro, ex ministro. O sea, hay una causa donde dice que Alvarado iba a planificar sobrevolar el gigante de Arroyito para tirar panfletos. Amenaza, entre otras cosas que cuenta. Detalla la cantidad de crímenes que cometió Alvarado, detalla cómo se hicieron esos crímenes, detalla cómo planificaba y tenía intención de matar a determinadas personas. Ahora, la idea del smartwatch era, Ceci, que él lo tenía adentro, iba a recibir conectado a un celular. Sí, a ver, a través del smartwatch él iba manejando todo, se iba comunicando. Ese smartwatch lo terminó enterrando en el patio de la cancha de fútbol. Así lo encontraron. Dame la canchita, a ver. Quiero ver la canchita de vuelta para entender cómo iban a... El teléfono es una extensión de tu computadora y tu teléfono. Claro, funciona, es como un reloj que funciona, está bien como lo explica Eddie. Todas tus funciones están ahí, todas tus funciones de comunicación están ahí. Vos recibís y podés enviar mails, accedes a tus cuentas de redes sociales, tenés tu WhatsApp, tenés todo ahí, te comunicas. Ahí está la canchita, mirá. Yo no logro ver en esta imagen aérea. Claro, la canchita está en la parte de atrás, si se quiere, de todo el complejo penitenciario. ¿Se imaginan? Imagínenselo por un minuto. Yo sé que estamos hablando de la fuga que no fue, pero tras este intento de fuga, de la fuga que no fue, el servicio penitenciario y las autoridades provinciales dijeron: estamos frente al preso más peligroso de la Argentina. 11.000, 12.000 ahí, nos fijábamos con Martín en el sistema federal. Ahí tenés el complejo federal de Seiza. Y ahí está la canchita. En el patio lo que hay son cámaras, ¿no? Entonces también se podía resultar difícil estar con el celular en el patio y él necesitaba ese smartwatch para que no lo vean, porque era un objeto más pequeño con el que se mantenía comunicado. Ya que estás en el escenario de la escena que no sucedió, ¿querés que te cuente la escena que sí sucedió? La fuga en Chile. La fuga en Chile, el 30 de diciembre de 1996 a las 3 de la tarde, desde el penal de alta seguridad de Santiago, fueron extraídos los detenidos a las 3 de la tarde
en un helicóptero armados y disparando desde el helicóptero. ¿Dónde bajó el helicóptero? El helicóptero bajó en el playón de actividad física de los reclusos, los levantó en una caja blindada, amarrada al sistema de aterrizaje del helicóptero, o sea, no fueron sogas, fue una caja blindada desde donde los propios ya prófugos iban protegidos y podían disparar desde ahí. O sea, también habían ingresado. Estoy pensando, dijiste 90 y... 96. Eso es Pinochet. 96, sí, Claro. totalmente. Pinochet todavía... sí, Pinochet. No llegaron a subirse completamente cuando el helicóptero comenzó a elevarse. O sea, todavía no habían terminado de trepar a esta estructura metálica a la hora de salir. O sea, que salieron colgando, se subieron y ahí se... Pero bueno, fue todo muy sorpresivo y así se dio. Y fue un escándalo internacional que todavía genera películas, libros. Por supuesto. Ceci, ¿cómo logran detectar el dato? Porque yo tengo una información que lo charlamos el otro día. A mí me cuentan que, enterado de esta situación, el servicio toma a alguien que conocía los detalles de la operación y en paralelo empieza a intervenir. Ahora, Alvarado se da cuenta quién era el que lo iba a traicionar y un día después de este intento de fuga matan a alguien. ¿Vos tenés esa información? Sí, a ver, la causa se inicia con un dato. Con este dato los investigadores empiezan a utilizar diferentes tecnologías para interceptar estas comunicaciones. Lo que sucede es que Alvarado planea la fuga un viernes, pero ese viernes en particular, ¿qué sucede? Hay un allanamiento en el sector de Los Monos por otro crimen, por el de Jimmy Altamirano en el Coloso, que lo mataron frente al Coloso. Y la tiene que retrasar. Y este retraso permite que lo puedan frustrar. El dato era anónimo. Ahora, si ellos averiguaron quién fue... A mí me dicen que Alvarado se enteró quién era ese anónimo, que había colaborado aportando esa información. Digo esto para ver el nivel de poder de que hablaba Cecilia y el perfil. ¿Sí? El perfil. Seguramente el doctor Casolati se tratará de acordar los perfiles más extremos que habrá conocido en la cárcel. Estamos hablando de un cerebro. Sí, sin duda. Y lo demuestra. Nada, yo igual estoy medio un tanto... Yo sabía de este caso, pero... tiene una cantidad de ribetes. De ribetes son espectaculares, sí, con la literalidad de la palabra espectacular. Sí, y que muestra un montón de cuestiones, digo, que te las fui señalando. Pero que aparte nadie sabe qué opina el servicio penitenciario de esto. ¿Se puede hacer sin la complicidad de los agentes? No, nada de esto. Posible. Pero repito, Posible, tenía ¿no? el reloj inteligente. No se puede tener en la cárcel. No. No se puede tener reloj. Pero te repito, ingresé yo y me sacaron el cinturón y no había manera que entrara porque algo sonaba y no sé si era algo del pantalón. O sea, es imposible ingresar cosas si no es con la complicidad del servicio penitenciario. Bueno, en Ezeiza se han secuestrado a otros presos tablet. Bueno, en Ezeiza ha habido una fuga de 12, 13 presos. 2013. A ver, Martín, ¿qué te acordás de eso? En un túnel, cavaron un túnel en uno de los módulos y se escaparon por un túnel en Ezeiza, año 2013. Que además Ezeiza, para que la gente entienda, es una de las cárceles consideradas de máxima seguridad del país. De máxima seguridad del país. Bueno, no parece ser tan parece. de máxima seguridad. No. Ahora, la semana pasada secuestraron 3 teléfonos a este socio de... A Funes, sí, uno de Funes los que habrían participado en la fuga junto a Macao. Deseo que busquen el contenido de ese teléfono, no solamente que digamos, uy, hay teléfonos. No, sino sí, que... lo están buscando, obviamente está investigando. A través de estos secuestros de celulares, esto da la clave para un montón de ilícitos, delitos, pero bueno, la causa recién comienza. ¿Dio entrevistas alguna vez a Alvarado? Sí, yo di una entrevista. Sí, hace mucho tiempo. Cuando creo que era parte de la banda de los Rosarinos todavía. Cuando Que es una no banda había pasado... que la banda contraria a los monos en la narcoguerra de Rosario. La banda de los Rosarinos, él empezó como ladrón de autos. Estos autos, por eso le decían, robaban autos en Buenos Aires y los llevaban a Rosario. De esta manera empezó su carrera delictiva. Lo investigó un fiscal de San Isidro, si no recuerdo mal, y estuvo preso en el sistema penitenciario bonaerense hasta que salió, fue liberado. Claro. Pero en la cárcel aumentó su poder y empezó también a organizarse y a montar esta gran organización narco que lidera.
Eddie mencionaba la fuga, la increíble fuga de Chile, gobierno de Pinochet, del otro lado de la cordillera. Ahí tenés el helicóptero, producción rápida, reflejos. Muy bien. Pone esta postal de la fuga que sí fue, porque acá sí se fugaron y acá sí lograron armar un sistema en el que posiblemente se haya basado el propio Alvarado, un helicóptero quizás un poco más importante, ¿no? Sí, no, desconozco la actualidad. A ver, el Robinson tampoco es de última generación, ¿no? Es un helicóptero reciclado, pero bueno, ¿qué es lo que podés comprar en el mercado negro desarmado? Claro, supongo, ¿no? Claro, claro. Ahora, una vez que pasa esto, o que mejor dicho no pasa, pero que el servicio penitenciario se entera que está a punto de pasar, esta suerte de fuga que no fue, rápidamente le modifican las condiciones, la seguridad al propio Alvarado. Y eso es lo que despertó que su abogado vaya a los tribunales, diga, esto no lo pueden hacer. ¿Qué es lo que no pueden hacer? Esto que vas a ver ahora. La idea de un preso con condiciones de seguridad mucho más rigurosas que las que habitualmente se tienen. Por ejemplo, celda individual. Por ejemplo, un control que tiene que ser mucho más riguroso y estricto respecto a los otros presos. Por ejemplo, requisas sorpresivas y no rutinarias como se dan en algunas cárceles. Por ejemplo, prohibirle las comunicaciones móviles. Por ejemplo, inhibidor de señales, cosa que acá sí funcionaría, pero que frente a otros presos no. Monitorear movimientos con cámara de vigilancia o de videovigilancia. Elaborar una suerte de lista de visitas y el control del teléfono fijo. ¿Esto es lo que algunos consideran que no se puede hacer, doctor? El control del teléfono fijo, estimo que no, entiendo que no. Eso sí es una... Bueno, ¿podés monitorear si el preso habla con su esposa, con un amante o con un amigo? No, sin duda que no. No se puede. Viste que algunas de las premisas son cosas hasta obvias. Dice que no puede utilizar elementos móviles, celulares. Obvio que no, en las cárceles federales está prohibido. Bueno, pero... De movida no podía. De un tiempo a esta parte, con la pandemia, no se pudieron entrar celulares. Pero lo que te quiero decir es que caemos tan bajo muchas veces, es que hay cosas que son más que obvias, ¿sí? Las comunicaciones telefónicas privadas yo me pregunto, ante esta circunstancia... Pero que no quiero dejar pasar eso porque queda... Discúlpame, Eddie, pero... ¿La pandemia no le devolvió celulares a todos los presos? No, las cárceles federales no. Cárceles federales no. Bonaerenses. Solamente las cárceles bonaerenses. Es una resolución del Ministerio de Justicia que en su momento lo permitió y que ahora sí. Porque vieron que hay una idea como que con la pandemia volvieron, no es a todos los presos. No, a los federales no. Totalmente. No, mi pregunta es esta y lamento hacérmela cuando estamos por cumplir en diciembre 40 años de democracia y tiene que ver con los derechos constitucionales. Yo digo, con el raíz delictivo de esta persona. Solo lo que mencionaste y mencionaron con Cecilia el ABC de este personaje, que sigue queriendo salir, sigue queriendo delinquir y lo sigue haciendo. ¿El tratamiento de los derechos constitucionales es el mismo ante un preso de estas características que de una persona que cometió un delito más simple? ¿Qué herramientas tiene si no el servicio penitenciario? La ley... O sea, si no cortás más la libertad, no hay manera de frenar a este señor. La ley ahí no diferencia, ¿sí? De lo estrictamente legal. Los convenios internacionales que estructuró la Argentina tampoco diferencian esto. Se puede discutir, entiendo que son casos excepcionales, ¿sí? Y no impide que se discuta esto. Pero bueno, lo cierto es que la ley dice otra cosa y no está permitido. Claro, habría que volver también a un origen, digo, porque estamos discutiendo el problema final y no el inicial. Así como el narcotráfico es un negocio, los presos son un negocio. Y estas cosas pasan porque los presos son un negocio. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Un negocio de quién, Martín? De los agentes del servicio penitenciario. O sea, de la corrupción penitenciaria. Pero claro, ¿ustedes se acuerdan que de la cárcel de Caseros... ¿Y en Devoto, te acordás? Sacaban a presos a robar? Sí, claro, en Devoto también. Bueno, eso es un negocio. Es un negocio los celulares que se entran, es un negocio los beneficios que tienen. Digo, eso es un gran negocio. Y el Estado, cuando hablo del Estado me refiero a las autoridades de este gobierno, del anterior y del anterior, lo saben. Y hay algún motivo por el cual no cortan con eso. O porque es muy difícil, o porque se enfrentan a una fuerza de seguridad, tal vez sobre la que se ha puesto la mirada mucho menos que otras fuerzas de seguridad en el país, como son las fuerzas federales, porque en las cárceles pasan un montón de cosas que no se saben. Un montón de cosas que no se saben. Mucho más de las cosas que pasan en las cárceles, fuera de las cárceles. Juan. Y eso
todo el mundo lo sabe y nadie puede cortarlo. Y yo coincido con lo que él dice. Hay como un pacto de gobernabilidad. Vos sabés que la administración del Hay delito. un pacto de gobernabilidad Sí, claro. entre Te permito- penitenciarios y presos. No, hay un doble pacto entre penitenciarios y Peor presos, todavía. pero entre el servicio penitenciario y el poder político. Y el pacto de gobernabilidad es: yo te dejo que vos hagas con los detenidos lo que quieras, ¿sí? Vos conmigo, servicio, no me generes ingobernabilidad del sistema. ¿Se entiende lo que digo? Una locura, Juan. No está bien, pero un motín se lleva puesto de mínima Bueno. a un ministro. Tuvimos la experiencia de Sierra Chica, que hasta el día de hoy deja incluso secuelas en la decisión política de que haya entrado la doctora Malere, me acuerdo, que la jueza o fiscal. Jueza que entró, y la historia, bueno, ya escribió algunos detalles que no vale la pena recordarlo, ¿no? Pero existe este pacto de doble gobernabilidad. No está escrito, pero en el sistema, en la dinámica, existe como tal. Por eso Y yo entonces, digo, combate al delito o administración del delito. Porque si vos vas a administrar el delito, tenés que entrar en contacto con el delincuente. Y cuando entras en contacto con el delincuente, estableces una relación. Y cuando estableces una relación, ya depende de las personas cómo va a ser esa relación. No de la ley. sí, coincido con eso. Más, yo en su momento escribí una nota sobre esto y describí cómo era el pacto de gobernabilidad en la provincia de Buenos Aires. Ahora, Obviamente hay que ser cuidadosos porque hay cuestiones que No, está claro, está está la claro. prueba concreta, ¿sí? usted tiene que volver a la cárcel, entrar Sí. ¿A Marcos Paz? o a Ezeiza. Sí, claro, tengo detenidos Clientes. que ir a ver y clientes que ir a ver, esa es mi tarea y tengo que ir. Lo que digo es que este pacto de gobernabilidad existe como tal, todo el mundo lo conoce y nadie lo toca, porque de alguna manera, como decía Eddie, es la administración, es como se gerencia, en este caso, el funcionamiento de las cárceles. Ahora, así pasa afuera. Es todo tan disparatado que Alvarado adentro de la cárcel, Alvarado, el preso más peligroso de la Argentina, Alvarado, el preso más vigilado de la Argentina, tiene un celu, como tenés vos, como tengo yo. Y en un momento determinado, el celular de Alvarado no funciona bien. A mí me pasó la semana pasada, tuve que hacer unos arreglos, llamé a la compañía, en 2 minutos me lo solucionaron, pero Alvarado llama desde adentro de la cárcel para arreglar el celular porque no le está funcionando bien, para hacer un reclamo. No le andan los datos. No le andan los datos. 4G. Y cuando la operadora, ahora sí, buenas tardes. O sea, miralo, escuchalo porque es la síntesis de toda esta locura. Mirá. Buenos días. Gracias por comunicarte con... Hola, buen día, mi nombre es Jorge Massa, ¿en qué lo puedo ayudar? Hola, buen día. Mira, tengo problemas con la línea hace una semana. Y me dijeron que me van a derivar a BlackBerry, no sé qué. ¿Qué inconveniente tiene? Y no me anda el WhatsApp, no me anda internet, hace una semana. Debe tener ahí 2 reclamos. ¿No lo transfirieron nunca con el área técnica? No, nunca me transfirieron. ¿De dónde? ¿De Rosario usted? Yo soy de Rosario, pero estoy en Campana. Campana, vamos a ver. Hola, buenos días. Hola, buen día. Hola, Pamela Quista, me indica mi compañero que está con problema de navegación. Sí, exacto. ¿Ana? Sí, en Campana. ¿Va a decir nuevamente la calle y la altura aproximada? ¿Dónde está usted? Sí, kilómetro 6, ruta 6, kilómetro 6, más o menos. ¿En ruta? Sí, en ruta. O sea, ¿usted está, digamos, de paso o ahí es donde se reside? No, acá donde resido yo. Estoy en Cana yo. Yo no sé, si reírme o llorar. Llama a Alvarado desde adentro de la cárcel, claro, con una línea telefónica que refiere a Rosario, de donde él es oriundo, pero él le dice, no, Rosario no, estoy en Campana. Claro, la señora le dice, la chica... Necesita un domicilio. Dame la Claro, dirección, dame un así domicilio. apunto en esos datos, medio burocráticos, que a veces son medio pesados de hacer. Y no sabe qué decirle a Alvarado, kilómetro 6, ruta, ¿por qué? ¿Estás en ruta? No, estoy en Cana. Es una cosa maravillosa desde el punto de vista enloquecedor. Porque en definitiva, detrás de esta historia, de la historia de Alvarado, del perfil de, como contamos acá, el preso más peligroso de la Argentina, no le adjudico al propio Alvarado, pero hay una narcoguerra
que el fin de semana yo llevo un cuaderno anotado 125 homicidios. No se los cargo a Alvarado, pero ese es el contexto. No, pero él vive ahí. Pero vive claro, en ese ambiente. o sea, la narcoguerra de Rosario, en los últimos 10 años, se cobró miles, cientos, miles de vidas. El tipo te llama, o sea, como dicen los pibes hoy en día, las autoridades están en un cumple. Porque si nadie se da cuenta que hay un tipo adentro llamando a una compañía porque tiene problema de navegabilidad. Si no puede tener celular. Que nos tranquilice el doctor, los datos no son parte de sus derechos constitucionales, ¿no? No, eso no. Es tragedia y cómico. Tragedia y cómico. Y cuando te reís, muchas tragedia y veces comedia. lo que tiene detrás, claro. Pero claro, Juan, o sea... Es la careta esa que se da vuelta. Que en casa la gente hasta ahora, 20 y 37, cerrando el día, empezando a tratar de bajar un poco, porque todos tenemos días cargados, ya no existe más la idea de un solo laburo, todos tenemos 2, 3 laburos, vamos de acá para allá. Volviendo de laburar. Vos volviendo a laburar, te encontrás con que estamos nosotros contándote la historia del preso más vigilado de la Argentina y a manera de cierre, el tipo le pide a la compañía celular que le solucione el tema y después llega un momento que no sabe qué decir. O sea, está a un minuto de pedir 2 de humita, 3 de carne o una pizza grande. Que lo debe pedir. Que por ahí lo debe pedir, tenés razón. Bueno, derecho a comer tiene. ¿no? Pero Está claro, no sé pero si al delivery, no sé si derecho de fue un delivery. absurdo para poder entender esto. Sí. En el medio, como dice Juan, digamos, un poco cómico, un poco trágico, porque en el medio siguen las muertes, Ceci, y en las últimas horas hay detenciones en relación a una de las últimas muertes que tiene que ver con el propio Alvarado. Sí, detuvieron un hombre que habría sido parte del grupo de sicarios que acribillaron a Valeria Nasca. Valeria Nasca era una mujer que admitió en un juicio abreviado lavar dinero para la banda de Esteban Alvarado, muy amiga de su ex, de Rosa Capuano, también condenada por lavado de dinero, y mujer de la mano de quien sería la mano derecha de Esteban Alvarado, Jorge Venegas. El detenido es Eric R., de 27 años, fue arrestado en Nogoyá, en Entre Ríos, donde hubo 3 allanamientos. Incautaron celulares y también hubo 3 allanamientos simultáneos en Rosario, donde también secuestraron celulares y tablets. Bueno, este hombre se habría ido, ¿no? el domingo. Sí, a estas son las Nogoyá, imágenes de la donde detención. vivía. Acá lo que tenés es un personaje como era Valeria Nasca, que en algún momento oficiaba como una suerte de testaferro del propio Alvarado. Le simulan la compra de un camión. Cuando llega el supuesto comprador, lo que llega no es el comprador, sino es la muerte. Son una ráfaga de disparos y matan a Valeria. Todo parece 17 extraído tiros creo que le habían 17 dado. disparos. Lo contamos un día acá. Lo contamos, Ceci, sí. en base a la pericia. Todo parece sacado de un guión de ficción, pero es parte de la realidad. Sí, este hombre estaría vinculado a Alvarado. A ver, siempre lo que dicen las personas que lo conocen es que Esteban Alvarado te da todo, después te lo quita y te mata. Pasó, o sea, en otras oportunidades, creo que ya son 3 las personas de la organización de Alvarado que fueron asesinadas, con este caso de Nasca. Y bueno, y Jorge Venegas, el esposo de Nasca, es uno de los testigos principales. O sea, Alvarado te da todo y después te saca lo más importante, que es la vida de uno. Dejo al doctor Casolati con un cierre a propósito de este tema. General. Sí, no, yo iba escuchando la historia y pocas veces me ha pasado de quedar como atónito en la que las ideas, viste, pasan por la cabeza. La verdad es que me deja como, te repito, esto de que te da risa y al mismo tiempo te parece trágico, genera como inmovilidad, porque te inmoviliza, porque lo que genera es básicamente que pareciera que es toda una farsa, todo. ¿Sí? Empezando por esa foto de esos profesionales de la policía que estaban custodiando el helicóptero, que Alvarado estuviese con el reloj inteligente. Con el smartwatch. Todos los espectadores. Todo lo que vos, claro, exactamente. Y somos todos espectadores de algo que es una tragedia, porque esto significa básicamente lo que alguien dijo hace un tiempo, que el conurbano o la provincia se va uniendo al Gran Rosario y se va haciendo la favelización de la Argentina. Claro. ¿Sí? Y en Brasil
los que están en las cárceles y manejan el narcotráfico hacen y dicen lo que quieren. Y desde la cárcel, como alguien dijo acá, se sienten mucho más cuidados porque Seguro, no pueden ser detenidos, seguro. porque están detenidos ya. Juan, Y es terrible. Muchísimas gracias. No, gracias me por quedo la con esa idea, ¿no? Sí, me genera, me interpela. Yo lo quiero entrevistar a Alvarado, pero lo quiero entrevistar porque me gustaría poder entender cómo fue ese trayecto, ese paso que dio Alvarado para convertirse en lo que es hoy. Si tiene esto que ver con la violencia del propio Alvarado, con su propia perversión, y cuánto hay de la decadencia del país en el ascenso del propio Alvarado. Yo repito, yo lo quiero entrevistar a Alvarado. Por eso le preguntaba a Ceci si Alvarado dio notas, porque no solamente porque es el preso más peligroso de la Argentina, el más vigilado, el que no puede, como alguna vez contó Cecilia acá, ver sangre porque aparentemente se desmaya, se impresiona, pero él manda a matar, según varios expedientes judiciales. Yo lo quiero entrevistar porque, repito, me interpela saber, yo creo que su historia podría bien ser parte de un libro, de un documental, de una película, posiblemente no tanto por él, sí tanto por el servicio penitenciario, por el país en general. ¿Cuánto hay del ascenso de Alvarado en el deterioro que ha sufrido este país? Hoy mismo yo veía cifras que de a poco se van desarmando de datos que aporta el INDEC. Son muchas las ciudades, los ejidos urbanos del país donde ya hay por arriba, casi acercándose al 70% de pobreza infantil. Pibes y pibas de menos de 14 años, pibes y pibas de la Argentina. Por ejemplo, Concordia, menos de 14 años que son pobres. ¿Sí? Y en minuto 6 lo va a explicar. 60%. 60% pibes y pibas de menos de 14 años que son pobres en la Argentina, en este país que supo ser lo que supo ser, que seguramente algún día volverá a ser lo que alguna vez supo ser. Ojalá lo veamos, ojalá lo vean nuestros hijos, nuestros nietos. Pero a mí me interesa la historia de Alvarado, no porque solamente me atrapen las historias judiciales y policiales, sino porque ahí hay un reflejo seguramente de la Argentina. Esta Argentina que muchas veces, desde este programa, este noticiero, intentamos entender. 20 y 44, ya está Gustavo Marangoni con nosotros en instantes. Hablamos de política. ¿Qué hará la otra K del kirchnerismo? Que obviamente responde al propio Kicillof. Ya vuelvo con Gustavo, 15 minutos finales de política. Ya venimos. Ya está el señor Gustavo Marangoni con nosotros. Gustavo, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué hará la otra K del kirchnerismo? Claro, ¿qué hará Kicillof? ¿Qué hará Kicillof? A ver, estaba pensando, ¿no? Digo, nosotros trabajamos acá, yo te digo, ¿vamos el domingo a la cancha? Sí, ¿Vos me podés decir? Sí, vamos. Ok. Pero si los dos estuviésemos haciendo política y yo te digo, ¿vamos el domingo a la cancha? Vos me dirías, ¿qué me quiso decir Gustavo con esto de ir a la cancha o no? ¿Qué gesto? ¿Qué hay oculta detrás de esa invitación? Todo es susceptible de ser sobreinterpretado. Por un lado bárbaro, porque eso nos da laburo a nosotros. Pero lo cierto es que esas sobreinterpretaciones muchas veces dan lugar a razonamientos equivocados. Ahora vamos a la pregunta y al intento no de una respuesta, sino de varias. En primer lugar, Kicillof, como gobernador de la provincia habilitado para buscar su reelección, diríamos que por inercia va para ese lugar. El propio Kicillof dijo la semana pasada que estaba viendo la posibilidad de desdoblar. ¿A quién le estaba hablando? ¿A la oposición? Puede ser. Pero yo creo que menos de lo que le estaba hablando al propio oficialismo. Le está hablando a otros que a lo mejor tienen intenciones de presentarse a presidente diciéndoles, miren, para presentarse a presidente ustedes van a necesitar que el 40% del padrón vote el mismo día que el candidato a presidente, porque si no, pueden tener un problema de tracción de votos. Primera, digamos, reflexión, si se le puede llamar a esto que acabo de hacer una reflexión, de esa declaración de Kicillof. Segunda, ¿Kicillof es dueño de la voluntad de Kicillof?
Kicillof puede decir, voy por el segundo mandato o no, decido ser presidente. Da la sensación, y en parte, de alguna manera, muchas declaraciones, él ha dejado trascender que es parte de un proyecto y que, por lo tanto, hará lo que el proyecto y la jefatura de ese proyecto, le hace Cristina Fernández de Kirchner, indique. Tercero, hoy el ministro del Interior, Guado de Pedro, se sacó una foto rodeada de los intendentes de la primera y de la tercera sección electoral. Con para Máximo. decirlo, con Máximo Kirchner. Ahí lo tenés. Para decirlo más sencillo, en esa foto están dos tercios del padrón de la provincia de Buenos Aires. Espinosa, el Tano Menéndez, Granado, Mayra Nardini, Mayra Mendoza. Sí, sí, está Chaval por ahí, Federico Achával. Bueno, ¿está qué? ¿Cómo lo resumiste vos? Son dos tercios. ¿Cuántos votos son esta foto? A ver, la provincia de Buenos Aires tiene 18 millones de habitantes. Sí. Esos 18 millones de habitantes se dividen en 8 secciones electorales. Las más cuantiosas son la tercera sección electoral, es decir, Matanza, Quilmes, Berazategui, etc. Y la primera sección electoral, que es la zona norte, municipio de Vicente López, Tigre, San Fernando, oeste, Moreno, etc. Esas dos secciones electorales congregan 2/3 del padrón de la provincia de Buenos Aires. Pregunta, vuelvo a mi ejemplo del fútbol, vamos a la cancha el domingo, etc. ¿Vamos a sacar una foto? Ese vamos a sacarnos una foto supone una serie de mensajes para un montón de gente. Pero te planteo un pequeño escenario, a ver si es muy disparatado. Hay muchas versiones que indican que Kicillof sería el único que arrastrara el voto más cercano a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Correcto? Sí. Cristina ya habló de una elección de pisos. Sí. Y dijo que no quiere una PASO tan larga. Con lo cual desaparecerían los Rossi, los Graboy, irían o podrían ir a una PASO más chica. Kicillof, supongamos, y Scioli. Ahora, si Kicillof va a nivel nacional y no desdobla, tenés que empezar a resolver qué haces en Provincia de Buenos Aires, donde hasta ahora no tenías un escenario de paso, sino que tenías un candidato natural, que era el gobernador. Como todo es pensable, muchos han, en las redes al menos, etcétera, puesto esta foto, Guado gobernador. Entonces está abierto Guado gobernador, Guado presidente, Kicillof gobernador, más otra serie de variantes. ¿Por qué están abiertas? Bueno, yo creo que vos lo resumiste muy bien. Cristina Fernández ya dio varios mensajes respecto de que prefiere una lista única, que prefiere que no haya paso competitiva. Y con estas señales, lo que estás diciendo es, mira, las principales herramientas del poder que tengo yo están jugando con estas personas que en principio son los herederos de la generación diezmada y que eventualmente serían los más interesados en renovar la política como se pone desde el punto de vista de la presentación. Cristina en la última vez lo planteó más o menos así, no pelearse entre nosotros. ¿Cómo haces una PASO sin pelearte con el oponente? O sea, si no te vas a pelear, ¿para qué haces la PASO? O sea, si no hay diferencia, ¿para qué haces la PASO? Déjame que sume un dato que data con lo anterior, porque es un problema de que el que gane, sea quien sea, Kicillof, Guado de Pedro, la oposición, el que sea va a heredar, y es la mano de obra de los soldaditos narco en los lugares más críticos de la Argentina. La peor pobreza, la de 0 a 14 años, los niños, si sumás menores de 19, es peor todavía. Está superando el 70% en muchos distritos. Gran Concordia, 69,2% de pobres niños. Gran Resistencia, 64,3%. Gran San Luis, 61,9%. Gran Tucumán, 60,2%. Gran Buenos Aires, Santa Rosa y Mendoza, el Gran Santa Rosa, el Gran Mendoza, 59-60%. Zonas ricas del país. Zonas ricas del país. ¿Y con esto qué vamos a hacer? Con los candidatos vemos. ¿Y con esto? ¿Qué hacer con eso? No, ojalá supiera, digamos, ¿no? Estaría sentado acá, estaría... me lo pregunto como una pregunta casi retórica porque no se habla. También, Gustavo, estoy mirando, porque al principio yo de reojo miré la lista. No está Ishi, no está Gray, no está Zabaleta, no está Musi. O sea, va a haber una discusión fuerte ya está con la los discusión, intendentes. porque de hecho, en el día de ayer, el presidente le dio una entrevista a un colega de ustedes y argumentó en un debate que es interesante, que está en la antípoda de lo que planteó la vicepresidenta. Dijo,
plantear la elección como una elección de tercios es perder de perspectiva que después tenés que ir, ampliar y pescar fuera de la pecera. Entonces, en ese sentido han sido coherentes. Han estado en desacuerdo a lo largo de 3 años y medio y van a terminar su matrimonio absolutamente en desacuerdo también en la parte final. O sea que es Gustavo, bastante... Hoy un intendente me decía, si hay escenario de paso en la provincia de Buenos Aires, Guado puede ser candidato, puede ser candidata, se sacaron una foto juntos Tolosa Paz y Scioli el fin de semana, puede ser candidato de Tolosa Paz, puede ser candidato Insaurralde, 3 candidatos. Ahora, los intendentes, ¿de qué boletas se agarran? ¿De 2? ¿De 3? Son gente muy pragmática. ¿O solamente de la kirchnerista? Son gente muy pragmática. Ahora, van a elegir... En las zonas que vos marcaste hay bastante enojo con Máximo Kirchner. Por eso lo marqué. Porque hay intendentes que faltan. Y te diría Están los que, que están... te diría que no es con los pares, es más con Máximo que con los pares. ¿Se puede romper esto? Digo, esta discusión puede terminar en un frente de todos uno, un frente de todos dos. Imposible no es nada, yo lo veo poco probable. Porque ya sí es tan complicado. Dividido mucho más. Es, digamos, la sentencia de que pierde. Exactamente. Ya No sí duda. tenés la cancha muy inclinada. Sí, Imagínate si encima tomás la decisión de romper, ¿no? Ahí Gustavo, seamos fuera de la copa. Muchísimas gracias. Mañana seguimos porque Sí, señor. se vienen días complejos, 9 de la noche. Martín, muchas gracias. Hasta ¿Te mañana. queda un título a vos? ¿Querés Sí, esbozarlo? siempre un título. Dale, a ver. Lo damos y si querés lo desarrollamos Dale, mañana. Mes dale. que viene va a ser clave en los tribunales de Comodoro Pi por una causa que involucra a la provincia de Buenos Aires que tiene que ver... ¿Ustedes se acuerdan de la llamada Gestapo antisindical? Sí, claro. Esa reunión en el Banco Provincia. Bueno, hay 7 procesamientos de personas muy importantes que el mes que viene se tienen que resolver. Bien. Martín, ¿nos reencontramos mañana? Claro que sí. Cecilia, lo mismo. Compañero Eddie. ¿Están en gama con Cecilia, con Estamos en el los traje verdes. que se puso Cecilia, que Verde. está preparada para... Se llama Verde Exploración. Sí. Para enfrentar... Sí. ¿Verde cómo? Exploración. Verde Exploración. No lo había escuchado. Verde exploración, está bueno. Verde Plata, está muy bien. 9 de la noche en punto. Mañana 19:30 nos reencontramos aquí. Ya está el pelado con todo el equipo. Se queda en la pantalla 24. Chau, chau.